Mi nombre es Guillermo Luevano Bustamante, soy abogado de formación inicial, tengo un doctorado en antropología social, soy profesor en la Universidad Autónoma desde hace 6 años, actualmente doy clase en la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades y trabajo además como asesor en la Unidad para la Reforma del Estado del Congreso del Estado de San Luis Potosí. En estas iniciativas que planteamos, yo soy miembro de un colectivo, que es el Colectivo Independiente de Reflexión y Acción Social, pero además, como colaborador en el Congreso del Estado, mi participación es dar la perspectiva antropológica y cultural, además de la técnica legislativa, a la forma que tienen estas iniciativas de reforma de ley. Mi participación en este proceso de iniciativas se da a partir de que el diputado Felipe Abel me invita a colaborar con él justamente para aportar un poco de mi experiencia como académico y cuando yo empecé a colaborar en el Congreso del Estado tuve contacto con el licenciado Jorge Escudero, que ya había presentado en el pasado, había colaborado con otro diputado para la elaboración de una ley de sociedades de convivencia, y platicando con él y después reuniéndonos con otros colectivos y organizaciones de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero, se consideró la posibilidad de ir más allá de la ley de sociedades de convivencia y plantear el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre todo a partir de que la Corte acreditó como válidos estas instituciones en la Ciudad de México. Sí, sobre este tema planteamos 3 iniciativas distintas. La primera es la creación de una ley que no existe en San Luis Potosí y que ya se aprobó en la Ciudad de México con la Asamblea Legislativa, que es la creación de la Ley de Sociedades de Convivencia para San Luis Potosí. Las sociedades de convivencia es una institución que busca ser un mecanismo de protección de los derechos sociales, sobre todo dirigido a aquellas personas que no tienen seguridad social. Estamos pensando específicamente en el tema de los servicios de salud. Una persona que pudiera tener derechos sociales, la seguridad social, puede convivenciarse con otra persona que no los tenga y de esta manera proveerle estos beneficios. No está dirigido exclusivamente a uniones entre personas del mismo sexo. Las sociedades de convivencia es un mecanismo, digamos, general, que no está dirigido a un sector específico, sino que es una ley que plantea este tipo de beneficios como un criterio que los estados democráticos deben considerar, que todos tengamos acceso a los servicios de seguridad social. La segunda es una iniciativa que busca reformar en el Código Familiar de San Luis Potosí la concepción de matrimonio, que actualmente considera que es la unión entre un hombre y una mujer, y nosotros planteamos que la reforma, que a partir de la reforma debe decir que el matrimonio es la unión entre 2 personas libres e iguales para proveerse ayuda mutua y también solidaridad social. Y la tercera es una reforma que está dirigida a la cuestión procedimental, es una reforma al Código de Procedimientos Civiles para atender lo relativo al divorcio. En todas aquellas expresiones donde decía el varón o la mujer, planteamos que diga una categoría neutra como es cónyuge, así no tiene implicaciones de género ni de orientación sexual, sino es una categoría que está dirigida a toda la población, como deben ser las leyes universales, generales y además garantistas. Esto implicaría un avance importante en términos de los derechos de todas y todos, porque lo que sucede hoy en la realidad es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, unos que tienen derecho a un esquema de libertades y un esquema de derechos civiles, y hay otros ciudadanos que no tienen derecho a estos derechos. Este juego de palabras lo que plantea en el fondo es una discriminación por orientación sexual, y lo que planteamos es que esto no debe existir en las sociedades actuales, que por el contrario, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas deben tener un esquema de libertades y derechos igualmente amplios. La ventaja a partir de que se aprobaran estas iniciativas sería que las personas, sin distinción de su orientación sexual, pueden optar o no por casarse, por establecer un concubinato. Incluso en el tema de la adopción, actualmente la legislación civil familiar no establece ningún criterio de orientación sexual, de manera que es necesario y es urgente que se adapte la legislación local a los criterios que estableció la Suprema Corte de Justicia, que ya dijo que los actos del Estado civil celebrados en cualquier entidad son válidos en el resto del país, de modo que no hacerlo, no reformar las leyes en San Luis Potosí, significaría una doble discriminación por orientación sexual y por condición geográfica, porque los ciudadanos del Distrito Federal ya tienen acceso a este tipo de derechos
que implican el Estado civil y las relaciones familiares, y en San Luis Potosí no lo tienen actualmente. Por eso es urgente y necesario adaptar esto a la brevedad. Las condiciones para que se lleve a cabo la reforma son relativamente adversas, en la medida en que un amplio sector de los diputados probablemente esté en contra, algunos ya han manifestado su oposición, pero la forma para llevar a cabo estas propuestas que se concreten, modificaciones a la ley, es justamente mediante el respaldo de la comunidad implicada y de otro sector de la población que es capaz de reconocer que, aunque no tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual, sea capaz de reconocer que los derechos son para todas y para todos. Están colaborando con nosotros en la difusión y concreción de estas iniciativas un grupo amplio de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, entre los que destacan el Colectivo por la Diversidad Sexual y la Equidad de Género, está Enfoque de Igualdad, está Democracia y Sexualidad, está Amigos Potosinos y Consenso Ciudadano, además de otras organizaciones como el Colectivo Universitarios Libres y el Colectivo Independiente de Reflexión y Acción Social, que básicamente estas organizaciones están involucradas en el tema de la defensa de los derechos, y algunos específicamente con los derechos por la diversidad sexual, y otros específicamente con el tema de la equidad de género. Es decir, hay una amplia gama de derechos que se están involucrando aquí y que estamos impulsando su defensa y promoción. Y el objetivo de estos colectivos y organizaciones al involucrarse aquí es justamente concretar estos derechos para beneficio de toda la sociedad, porque lo que decimos es que las leyes no son ni deben ser particulares, sino que estén orientadas por un criterio de un sector de la población, pues las leyes son universales y son para todos. Y lo que planteamos es simplemente que hoy los heterosexuales tenemos la posibilidad de optar entre el matrimonio u otra forma de asociación familiar, pero las personas con orientación distinta a la heterosexual no tienen opción, es decir, no les queda de otra, no pueden optar por el matrimonio aunque así lo desearan. Entre las personas que están impulsando estas iniciativas está el diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, que es diputado local por el Partido de la Revolución Democrática y que es un hombre que ha estado involucrado con la defensa de los derechos sociales desde hace mucho tiempo, más enfáticamente con grupos de trabajadores rurales y trabajadores industrializados, es decir, campesinos y obreros, y ha hecho trabajo en el Partido de la Revolución Democrática, obviamente partidista, desde hace muchos años, y ahora este tema es un tema que él ha asumido con convicción, con una convicción de izquierdas, que incluso hay quien dice que es un tema electorero por la generación de votos, pero la verdad es que en San Luis Potosí plantear este tema difícilmente puede generar más votos, no porque no sea justo o correcto, sino porque la aceptación social de una parte de la población que dirige la opinión pública, que no es la totalidad, que son los medios editoriales y empresariales, posiblemente se manifiesten en contra, de manera que el argumento del usufructo electoral de este tema me parece que queda relativizado. Hay un par de compañeros más que están colaborando ahí, que es Jorge Escudero. Jorge Escudero es abogado y tiene una maestría en Derecho Electoral, y es un hombre también muy comprometido con una vocación de izquierdas, que considera que los derechos deben ser para todas y para todos. Y están además activistas como Andrés Costilla, que participa en una asociación civil que también ha manifestado su preocupación por la defensa de los derechos humanos. Y del mismo modo, Marco Villa, que se ha involucrado decididamente y con convicción, y que también tiene una trayectoria académica que respalda muy bien estas iniciativas. Está además la compañera Arely Torres, que Arely Torres participa en Enfoque de Igualdad desde una perspectiva de género, que plantea que en muchas ocasiones la exclusión por orientación sexual tiene que ver también, por supuesto, con la definición de género, y en ese sentido lo que ellos plantean es mecanismos de igualación social o de equidad para las y los ciudadanos sin distinción de su género, ni menos de su orientación sexual. Así un poquito está abarcado el espectro de los colaboradores en estas iniciativas.